Karl Raimund Popper. Él nació en Viena, Austria, el 28 de julio de 1902. Fue hijo del abogado Simon Siegmund Karl Popper y Jenny Schiff, descendientes de judíos. La familia de Popper se había convertido del judaísmo al luteranismo antes de que él naciera, así que recibió su educación bajo la religión luterana. Comenzó sus estudios en la década de 1920. Posteriormente, estudió filosofía en la ciudad de Viena y en 1928 se doctoró en filosofía. Él es el filósofo con más influencia en la ciencia del siglo XX. En 1919 se volvió marxista. Se unió a la Asociación de Estudiantes de Escuela Socialista y al Partido de Obreros Social-Demócratas. Más tarde, abandonó el ideal marxista y gradualmente empezó a adoptar los ideales de liberación social. En los años de 1937 a 1945 es docente de la Universidad de Canterbury. De 1949 a 1969 funge como docente en la Universidad de London School de la Economía de Londres. Durante sus años de catedrático fue un gran maestro, pues sus alumnos aprendieron muchas cosas buenas de él. Es un hombre que se caracteriza por tener un racionalismo crítico, es decir, una visión racionalista de la ciencia. Fue uno de los primeros críticos del Círculo de Viena. Fue y sigue siendo uno de los más influyentes filósofos de la ciencia. La lógica de la investigación científica. Metodología falsacionista. Popper presenta su metodología falsacionista. Allí afirma que la ciencia no avanza bajo un método inductivo, sino hipotético-deductivo. No se guía por la verificación, sino por la falsación. Afirma que en el contexto de la justificación, el método inductivo es incapaz de justificar las leyes científicas, y una forma de justificar el conocimiento es a través del ensayo. Popper creía que la ciencia progresa gracias al ensayo y el error, mediante las conjeturas y refutaciones. Las teorías se construyen con conjeturas y suposiciones especulativas que el intelecto crea para intentar resolver problemas que teorías previas no pudieron resolver. Admite que la observación presupone a la teoría. Teorías nacen y mueren, no se acumulan. Otra de sus obras es La sociedad abierta y sus enemigos, escrita en el año 1945. En ella hace una introducción crítica a la filosofía de la política y de la historia, examina algunos de los principios de la reconstrucción social y trata las dificultades que enfrenta la civilización de la Segunda Guerra Mundial, la cual no se había recuperado en la transición de una sociedad tribal o cerrada. Procura contribuir a la conclusión del totalitarismo populista y lo combate. La miseria del historiaticismo. Controversia contra el historiaticismo y la hermenéutica. Demuestra la debilidad interna de esta corriente de pensamiento. Rechaza la pretensión científica de la historia al afirmar que la creencia es un destino histórico para la humanidad. Es pura pretensión y engaño. No se puede predecir el curso de la historia humana por métodos científicos o racionales. Conjeturas y refutaciones. Examina varias cuestiones relativas al desarrollo del conocimiento de la historia de la ciencia y de la filosofía de la ciencia vistas por métodos modernos. Se ocupa para problemas de la política, sociología, aplicando sus peculiaridades, procedimientos semánticos, lógicos, etc. Datos curiosos. En 1965 se le otorga el título de Sir por la reina Isabel II. Thomas Samuel Kuhn nació el 18 de julio de 1922 en Cincinnati, Estados Unidos, y falleció el 17 de junio de 1996 en Cambridge. Fue un historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, conocido por su atribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Estudió física en la Universidad de Harvard y obtuvo su doctorado de la misma en 1949.
y es a partir de entonces que generó mayor interés hacia la historia de la ciencia. Fue catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Berkeley, catedrático de Filosofía e Historia de la Ciencia de Massachusetts Institute of Technology, y posteriormente pasaría a dar clases en la Universidad de Princeton. En 1962 publicó La estructura de las revoluciones científicas, en donde exponía la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial de la visión más generalizada entonces. Sostenía que las ciencias no progresan siendo un proceso uniforme por la aplicación de un hipotético método deductivo, y es aquí en donde toma significado el término paradigma. Paradigma. Etimología: para, junto, digma, modelo. Se refiere a un conjunto de teorías que sirven de modelo para resolver problemas o situaciones determinadas. Él considera los paradigmas como ciencias o relaciones científicas. Los dos componentes del paradigma: matriz disciplinaria o componente sociológico. La matriz disciplinaria y el componente sociológico se componen de generalizaciones simbólicas o expresiones simbólicas de la teoría, o leyes que se caracterizan. La ciencia normal. Esta ciencia se basa en investigaciones científicas pasadas, las cuales han sido reconocidas por alguna comunidad científica. Estas se desarrollan en función del nuevo paradigma. La ciencia normal ha definido 3 tipos de fenómenos. El primero es el fenómeno fáctico, que desde la perspectiva del paradigma son relevantes, como la temperatura, las ideas, las fórmulas químicas y sus concentraciones. El segundo fenómeno son los que no tienen mucho interés intrínseco, pero que son relevantes, pues pueden ser objeto de comparación con las predicciones del paradigma, como las longitudes o emisión de un elemento químico. Y por último, el tercer fenómeno es el de la investigación de las ambigüedades, el cual contribuye a aclarar las contribuciones paradigmáticas. Kuhn propone un paradigma nuevo que sustituye al viejo. Para ello, este desarrolla una analogía interesante con la resolución de un rompecabezas. El paradigma constituye la base y el ser del rompecabezas. La finalidad de este juego es concluir su construcción insertando las piezas correctas. Obras de Thomas Kuhn. La estructura de las revoluciones científicas. Teoría del cuerpo negro y de la discontinuidad cuántica. Revolución copérnica. La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio del ámbito de la ciencia.